Mis, ¿qué tal? Buen día. Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, chicos, ¿cómo se encuentran? Un placer estar acá con ustedes. Me presento, quien les habla es el profesor Franco Guerrero, muchachos. Conmigo se lleva el curso de Historia del Perú, en este ciclo que obviamente va a ser tu último ciclo, ya que luego de esto vamos a tener tu tan ansiado ingreso. Y pues muchachos, espero de verdad que nos vaya súper bien, ¿ah? Te comento un poco la dinámica de la cual vamos a estar haciendo, haciendo uso durante estos meses. Necesito, chicos, que participes mucho, necesito que bastante estés ahí en el chat escribiendo, muchachos, poniendo ahí tus preguntas, ¿no? Participando junto conmigo. La idea es que no sea una clase monótona, ¿no? Que no sea simplemente yo hablo y ustedes solamente escuchen, ¿no? Sino que hay que hacer dinámica, ustedes participen, estemos conversando, ¿bien? Esa es la intención, bien, muchachos. Yo te voy a ir haciendo preguntas acerca de lo que vamos a ir avanzando para obtener, obviamente, una mayor información, ¿bien, chicos? Ahí está. A ver, entonces, primero, muchachos, quiero comentarte si es que logras ver mi pantalla. Bien, sí se logra visualizar, sí se ve, chicos. Lo máximo, gracias John, gracias William, gracias a David. Chicos, una pregunta antes de empezar. Del 1 al 10, muchachos, siendo uno lo más básico y 10 lo máximo. ¿Qué tan bien estás en Historia del Perú? 3, 2, wow. 7, bien, 2, 1, bien, no se preocupen, chicos. Yo valoro mucho su sinceridad, ¿ah? Valoro mucho su sinceridad. Bueno, el objetivo, chicos, es de que en nuestro examen de admisión, todas las preguntas de historia, la hagamos bien, chicos. Todas nuestras preguntas de historia la hagamos, pues, de manera correcta. Esa es la promesa. Ustedes son del bloque A, del bloque B y del bloque C. Entonces, normalmente en Historia del Perú te vienen dos o tres, ¿verdad? Entonces son 40 o 60 puntos que obviamente van a sumar para ti y que lo vas a hacer bien. Es importante, chicos, ¿ah? Es importante que ustedes puedan el, hacer de la mejor manera, pues, esas preguntas. Entonces, para eso nos vamos a preparar bastante, chicos. Bien, entonces arrancamos nuestra sesión, muchachos, el día de hoy. Y pues nos toca hablar acerca de historia como ciencia, ¿verdad? Vamos a hablar de la historia, chicos. Un poquito de introducción de historia, chicos. Quiero preguntarte algo y quiero que me escribas en el chat. ¿Qué es para ti la historia? ¿Qué es para ti la historia, chicos? ¿Qué es la historia? ¿Qué es la historia, chicos? Conocimiento del pasado hasta el presente, ¿ya? ¿Qué más? Una ciencia que estudia hechos pasados de la humanidad, ¿vale? Una ciencia social, ¿ya? A ver, chicos, tengamos en cuenta lo siguiente, ¿bien? Y de manera muy concreta. O sea, la historia normalmente siempre nos han dicho que es el pasado, ¿verdad? Y hay mucha gente que dice, no, pero la historia no aporta nada porque estudia el pasado nada más. Ahora, eso no es del todo cierto, chicos. ¿Eh? Recuerda por favor que la historia es una ciencia, primero que nada. Y como ciencia tiene un proceso de estudio, un método de estudio. ¿En qué se basa la ciencia, chicos? ¿Cuál es el método científico?
¿Cuál es el método científico, chicos? ¿Cuál es la primera etapa del método científico? ¿Nadie? ¿No sabe? ¿Nadie sabe? No sabe. Muy bien, Sadik, la observación. O sea, como ciencia social, la historia aparece, chicos, a partir de observar algo. En este caso, un evento, un acontecimiento del pasado, ¿verdad? Y el cual la historia como ciencia se va a encargar de reconstruirlo, ¿bien? De reconstruir ese pasado. ¿Con qué objetivo? ¿Cuál es el objetivo de reconstruir el pasado? ¿Cuál es el objetivo de reconstruir el pasado, chicos? Comprender el presente. Excelente. Comprender el presente. ¿Cómo así lo comprendemos? ¿Cómo así logramos, chicos, esa comprensión del presente? A ver, ¿alguien me puede poner un ejemplo? ¿Alguien, chico, me puede poner un ejemplo? A ver, basándonos en la historia del Perú, a ver, por ejemplo, ¿no? Chicos, ¿por qué Lima es tan desordenada? ¿Por qué Lima es tan desordenada? ¿Por qué Lima es tan caótica? ¿Por qué Lima es tan desordenada, es tan caótica, tan contaminada, tan desordenada, tan delincuencial? ¿Por qué? Si Lima antes era la ciudad de los reyes. ¿Por qué? Mucha población, muy bien. Y si queremos analizar esto, ¿hasta dónde tenemos que retroceder? Hasta las migraciones, muy bien, claro, pues. En la década de 1950, muchachos, en el gobierno de Manuel Odría, un gobierno titulado el Ochenio de Odría, llegaron una gran cantidad de migraciones, bastantes migraciones, del campo a la ciudad, debido a que el campo estaba pasando por un proceso complicado, ¿no? Así que la gente vino, ¿no? Llegó a Lima, ¿no? Posiblemente muchos de tus familiares, tal vez, ¿no? Por ejemplo, mi abuelo vino desde Ancash, ¿no? Y obviamente se estableció acá, ¿no? Y comenzó a poblar aquello que no estaba poblado. Por ejemplo, yo vengo de San Martín de Porres, ¿no? Mi clase que te estoy dando ahorita la estoy haciendo de San Martín de Porres, del rico San Martín. Y esto era chacra, pues muchachos. Este era chacra. Esta era unas, unas tierras libres, ¿no? Que eran chacras. Entonces, cuando llegaron la población aquí, se estableció aquí en Lima, ¿no? Y prácticamente fue Chapo me estera, invado, ¿no? Me quedo acá, ¿no? Y eso fue lo que pasó. Ahora, por ende, muchachos, ¿no? Por ende, Lima no tuvo una planificación urbana, ¿no? No tuvo un ordenamiento, ¿no? Lima fue prácticamente, llegamos, nos quedamos aquí, ¿no? Y nos dan agua, ponemos agua, luz, ¿no? Desagüe, listo. Entonces, por eso es que Lima creció tanto y cada vez crece más, ¿no? Cada vez hay menos terrenos en Lima. Te creció tanto, chicos, de que lo hizo desordenada, ¿no? Entonces llegó un momento en el que la ciudad no tenía control, ¿no? Y es producto de eso lo que tenemos acá en Lima, ¿no? Lima es una ciudad muy desordenada, ¿no? Y eso trae consigo, pues, la delincuencia, el tránsito, el caos vehicular, ¿no? Este, el mercado ambulatorio, ¿no? Etcétera, ¿no? O sea, ¿se dan cuenta cómo podemos entender el presente a partir del estudio del pasado? ¿Se dieron cuenta cómo hemos entendido, chicos, lo que ocurrió con Lima a partir de los problemas de las ediciones del pasado?
Interesante, ¿verdad? Una vez te cuento, ¿no? Una vez he conversado con un español que me dijo, Lima antes era la ciudad de los reyes, me dijo, ¿no? Y hoy por hoy Lima es un desastre, me dijo, ¿no? Bueno, pues tenía cierta razón, ¿no? Cierta, no, no del todo, pero sí tenía cierta razón, ¿no? Lima ha ido cambiando, ¿no? Bien, chicos, perfecto. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Sí? Bien, lo máximo. Chicos, quiero por favor que saques de tu cabeza la idea de que la historia es solamente recordar el pasado nada más, porque no tendría sentido, pues, muchachos. No tendría sentido. Bien, a ver, ¿por qué el día de hoy, muchachos, cuando se habla, por ejemplo, otro ejemplo, ¿ya? ¿Por qué cuando el día de hoy se habla de estatizar la banca, de subsidios, de control de precios, la gente se preocupa? ¿Por qué cuando te hablan de control de precios, ¿no? De subsidios, por qué la gente se preocupa? ¿Nadie sabe? No tanto por eso, Charlie, ¿ah? Claro, más lo que dice Melissa, por el gobierno de Alan. Ujú. El primer gobierno de Alan García, chicos, fue un desastre, pues. Fue lo peor que nos pasó, chicos, ¿ah? El gobierno de Alan fue terrible, muchachos, ¿ah? Y al ser terrible el gobierno de Alan, ustedes se aplicaron esas medidas. Control de precios, subsidios, ¿no? Se, se comenzaron a imprimir un montón de billetes, ¿no? Entonces, cuando el día de hoy la gente que vivió el gobierno de Alan, que obviamente es el peor gobierno de la historia, económicamente hablando, chicos, voy a hacer pronto mi TikTok, ¿ya? Te voy a invitar, ¿ya? Para que me sigas. Y voy a hacer mi TikTok de los peores presidentes del Perú. Y obviamente en el ranking, te soy un spoiler, Alan debe estar de todas maneras, pues, ¿no? Alan fue un desastre, chicos, ¿no? Por eso la gente cuando escucha eso, en el 2021 hubo una candidata que habló de eso, ¿no? Dijo que ella pensaba subsidiar, ¿no? Controlar los precios, ¿no? La gente se fue en contra de ella, pues, a pesar de que en un momento tenía muchos votos, ¿no? La gente terminó alejándose de ella porque les hizo recordar, sobre todo a los mayores, lo que fue pues el primer gobierno de Alan, ¿no? Entonces se dan cuenta, muchachos, cómo la historia, el pasado, el estudio del pasado nos puede ayudar a conocer el presente, a recordar el presente, a entender por qué estamos así. Bien, chicos, entonces esa es la historia, ¿eh? La historia, chicos, es un proceso, bien, es un proceso. ¿Dónde se estudia, chicos, el desarrollo social de la humanidad? ¿Bien? Un proceso del estudio del desarrollo social de la humanidad. O sea, la historia, chicos, no es una cosa, no es una persona, ¿no? No es una biografía. Hay gente que cree que la historia está más vinculada a los personajes. Los personajes son importantes, chicos, ¿ah? Sin lugar a dudas, los personajes son importantes. Pero no es lo más fundamental, muchachos. Lo fundamental en la historia es conocer dos cosas, el proceso y el contexto. Cuando hablo de proceso, ¿a qué me refiero? A causas, a desarrollo y a consecuencias. A ver, explícame un pasaje de la historia del Perú con causas, desarrollo y consecuencias. A ver, a ver. A ver, ponme ahí en el chat. Ponme cualquier pasaje de la historia del Perú, yo lo hago con causas, desarrollo y consecuencias. A ver, por ejemplo, chicos, la huida de Fujimori, ya bien. ¿Cuál es la causa de la huida de Fujimori? Los Vladivideos, pues, ¿verdad? Los Vladivideos. Cuando los congresistas del Frente Independiente Moralizador, Luis Iberico y Fernando Olivera, le entregan, pues, ¿no? Este video donde el congresista Alberto Curi está recibiendo un dinero de Vladimiro Montesinos
Eso es lo que provoca al final y al cabo, ¿no? El caos en el gobierno de Fujimori. Ahora, ¿cuál es el desarrollo, ¿no? Fujimori sale a decir que él no sabía nada, convoca elecciones, ¿no? Sale supuestamente a perseguir a buscarlo, a Vladimiro, todo un show mediático y termina huyendo. Bueno, luego no huye, sino que solicita un permiso para ir a una convención en Asia, ¿no? Y luego no regresa, no retorna, ¿no? Ahora, es el desarrollo. ¿Y cuáles son las consecuencias? Pues el ingreso de Valentín Paniagua como presidente provisional, ¿verdad? Supuestamente la corrupción, te digo entre comillas, había finalizado, ¿no? Cosa que fue mentira, ¿no? Porque la corrupción continuó, ¿no? A mí me parece muy curioso cuando le dicen a Fujimori un corrupto, porque obviamente lo es, pero la persona que lo critica es igual de corrupta, ¿no? Recuerda que Alejandro Toledo supuestamente era el gran opositor a la corrupción de Fujimori, que obviamente, vuelvo a repetir, Fujimori fue un corrupto, nadie lo niega, nadie podría negarlo, ¿no? Pero muchachos, Toledo el día de hoy está preso, o curiosidad, por corrupción, ¿no? Entonces, eso es, ¿ves? El proceso. Causas, desarrollo y consecuencias. Otro ejemplo, la invasión de los españoles. Causas de la invasión de los españoles, chicos. ¿Qué querían los españoles? ¿Cuál es la causa de los españoles? ¿Por qué los españoles ingresaron, chicos? Y dominaron al imperio inca. ¿Qué querían los españoles, chicos? Claro, querían riqueza, ¿verdad? Quería oro, quería plata, ¿verdad? Sobre todo eso. Entonces, muchachos, ¿qué se hizo? Desarrollo. Ya tienen las causas. Desarrollo ahora. La captura del Inca Atahualpa en Cajamarca, ¿verdad? Fue capturado en Cajamarca el Inca Atahualpa. ¿Qué más? A ver, podemos poner ahí, por ejemplo, también de que hubo primero una invitación, ¿no? Donde se le entregó donde Hernando Pizarro le entregó una invitación a Atahualpa, ¿no? Para que pueda participar, ¿no? Luego lo capturaron, Atahualpa dio el rescate, ¿verdad? Dio el ofreció el cuarto de rescate al menos, ¿no? Y al final y al cabo fue enjuiciado y después ejecutado, ¿no? Desarrollo. Y la consecuencia de esto fue pues el caos del incanato, ¿no? El incanato cayó en crisis, hubo caos, ¿no? Salió pues el interés de sus hermanos Atahualpa que querían en la Mascaipacha. Por un lado estaba, por ejemplo, la Tupahualpa, Toparpa, etcétera, ¿no? Que querían pues perdón, Tupahualpa, estaba Manco Inca, ¿no? Hermanos de Paulo Inca, hermanos de Atahualpa que prefieren ayudar a Pizarro a cambio pues de que les entreguen los recursos, ¿no? Entonces, esas son las consecuencias, ¿no? La caída del incanato, ¿no? Entonces, es importante, chicos, el proceso, ¿no? El proceso. Ahora, otro punto importante de análisis de la historia, chicos, es el contexto. En el contexto está el tiempo, el espacio y la sociedad. Por ejemplo, chicos, en el incanato, ¿quiénes eran las esposas del Inca? ¿O quién era la esposa principal del Inca? ¿Quién era su colla principal? En la mayoría de casos. ¿Quién era su esposa principal, chicos? ¿Alguien sabe? ¿Nadie? Era su hermana, chicos. El Inca se casaba con su hermana. Ahora, si tuvieras eso el día de hoy, ¿sería normal? No, ¿verdad? Claro que no. Y es que la sociedad y el tiempo en esa época era diferente, pues. Claro, hoy lo consideramos un incesto. En el mundo europeo,
En el siglo, ponte, 14, 13, ¿a qué edad se casaban las mujeres? ¿A qué edad se casaban? Claro, máximo 15 años, ¿no? Ahora, te pregunto algo. Hoy día, por cierto, se casaban a los 15 años con señores de 30, 35 años, ¿ah? Yo te pregunto, si hoy día pasara eso, si hoy día un señor de 35 años se quisiera casar con una señorita de 15, ¿se vería normal? No, ¿verdad? Hoy día no se vería normal. Y es que la sociedad era diferente, ¿no? Era otra época, ¿no? Bien. Por ejemplo, chicos, otro ejemplo. Hace 200 años, ¿qué labor cumplía la mujer en la sociedad peruana? Hace 200 años, chicos, ¿qué labor cumplía la mujer en la sociedad? Ama de casa, claro, cuidado de los niños en la casa, ¿verdad? O sea, la mujer hace 200 años pasaba de ser ama de casa en la casa del papá a ser atender en la casa del marido, ¿no? Del esposo. Y obviamente, chicos, eso fue durante mucho tiempo. Hoy día eso ha cambiado, ¿sí o no? ¿Ha cambiado eso, sí o no? Sí, claro que ha cambiado, ¿verdad? Hoy día ha cambiado eso. ¿Por qué? Porque el tiempo es diferente, porque el contexto es otro. Hoy día ustedes, chicas, tienen la... Si ustedes quieren ser ama de casa, pueden hacerlo, a nadie les critica tampoco. Pero así como también si ustedes quieren ser profesionales, estudiar y lo demás, si su sueño es tener una carrera y ser extranjero, bienvenido sea. Si su sueño es tener una familia, bienvenido sea también. O sea, ustedes tienen ya, la mujer ha logrado o ha alcanzado ya en nuestra realidad, ¿no? Ciertos derechos que no se tenía hace 200 años. Entonces, porque los contextos son otros, las sociedades y los tiempos son otros, han cambiado, pues, muchachos. ¿Se dan cuenta? 2025. ¿Cuántas veces al día oras? ¿Cuántas veces al día, chicos, haces una oración? Sincero, ¿ah? Dime con sinceridad. 2025. Hoy estamos 12 de marzo de 2025. ¿Cuántas veces al día oras? 2 o 3 a la semana. ¿Una al año o a Natalie o al día? No sé, ninguna, no estoy creyente. Por día, bien. Bien, claro. Y chicos, no está bien, no está mal, no te hace mejor persona orar o nada por el estilo, ¿ah? Ahora, pero te pregunto algo, ¿cuántas veces al día oran los árabes? ¿Cuántas veces al día oran los árabes? Los árabes oran 5 veces. Profe, ¿por qué? Pues si estamos en 2025, ¿cómo van a orar? Bueno, pues chicos, es su creencia, pues. Su contexto es otro, su sociedad es otra, y tenemos que respetarla. Así como a ti se te respeta que si quieres orar o no quieres orar, es tema tuyo, es libertad tuya que tienes, ellos también quieren orar, pues, ¿no? O sea, se dan cuenta. En 2025 s- existe una religión donde tienen una sociedad diferente a la nuestra. Eso es importante, chicos, ¿ah? El contexto, porque si no entendemos el contexto, nos va a costar entender el proceso histórico. Tenemos que entender cómo se encontraba la gente ahí. ¿Está claro, chicos? Bien.
Ahora, aterrizándolo ya a un ejemplo de la historia, ¿no? A ver, te pongo un ejemplo de historia universal. ¿Por qué en Francia se da la revolución? ¿Por qué en Francia estalló esta revolución? Claro, pues el contexto de Francia era un contexto complicado, pues, muchachos. En Francia, la gente está en miseria, un gobierno mediocre por parte del rey, ¿no? Problemas, o sea, había una burguesía preparada, académica, un grupo social que tenía plata y además tenía muchos logros académicos, o sea, importante. Pero a pesar de eso, muchachos, el rey no quería darle cuenta, o sea, el contexto era el adecuado para que estallara una crítica grande al rey, que terminó, muchachos, pues con la salida del poder del rey. ¿Bien? Bien, chicos. Hasta aquí. ¿Todo claro? Gracias, William. Gracias, David. Gracias, Gerardo. Los demás, chicos, ¿no está claro para los demás? Todo claro. Ujú. Bien, chicos. Lo máximo. Entonces, entendemos como tal, chicos, ¿ah? La historia es el estudio del pasado para entender el presente, ¿no? Algunos dicen para proyectarnos al futuro. Yo discrepo mucho con eso, chicos, ¿ah? Nosotros no podemos proyectarnos al futuro, pues. Si yo no estaría acá contigo, pues, muchachos, si no estaría yo dedicándome a las apuestas, pues, porque sabría qué pasaría en el futuro, ¿no? Yo estaría ahorita dedicándome a las apuestas, ¿no? Dedicándome a eso. Y obviamente no me dedico a eso. ¿Por qué? Porque yo no sé lo que va a pasar en el presente, perdón, en el futuro. Lo que sí puedo hacer es darme cuenta, pues, que en el futuro posiblemente algo pueda ocurrir, ¿no? O pueda, por ejemplo, claro, estaría ahorita con mi Telegram dando las fijas o todo eso, pues, ¿no? William. Pero eso yo no lo puedo predecir, pues, muchachos. ¿Y saben por qué no lo puedo predecir? Porque yo no sé con exactitud, chicos, qué podría pasar más adelante, pues, ¿no? No tengo yo, chicos, una varita mágica, ¿no? Para poder saber qué es lo que va a ocurrir. Bien, ahora, pero lo que yo sí puedo hacer es darme cuenta. A ver, por ejemplo, chicos, Lima es un caos hoy día. Pregunta, ¿tú crees que en 5 años siga siendo un caos Lima? Posiblemente sí, ¿no? Pero vaya a ser, chicos, que ingrese imagínate, ¿no? Que ingrese un, un militar, ¿no? Ingrese una persona, ¿no? Que cambie todo, que ordene Lima. O sea, podría pasar, también podría pasar, ¿no? Pero no sé si es que logra pasar, ¿no? Entonces, chicos, eso es lo que ocurre, ¿bien? Eso es lo que ocurre. Entonces, yo no puedo apreciar el presente, pero sí puedo más o menos indicar, ¿no? Que tal vez no podría, que tal vez se mantiene, ¿no? O sea, por ejemplo, yo puedo entender de acá a unos años en el Perú se sigue hablando castellano, ¿no? Puedo decir eso, ¿no? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si llega, por ejemplo, un candidato que ha dicho, ¿no? Que una vez que él llega al poder va a decirle, va a poner como idioma el quechua. Imagínate qué pasa eso, ¿no? O sea, yo no sé, ¿no? Podría pasar. Pero lo que sí es importante es que tú entiendas el presente. El presente debe ser entendido como tal. ¿Bien, chicos? Ahora, chicos, qué diferencia al historiador con el literato?
¿Qué diferencia el historiador con el literato, chicos? O sea, ¿qué diferencia un historiador con una persona que se dedica a escribir obras literarias? La manera de presentar la información, ¿podría ser, Marlo? Claro, que el literato, perdón, chicos, su obra es una creación de la imaginación que él hace. O sea, es una creación de él, ¿no? Te pongo un ejemplo. ¿Ustedes han escuchado sobre la obra de Mario Vargas Llosa, Confesiones en la Catedral? Claro, conversación en la Catedral, ¿sí? ¿Sí? ¿Les suena? Ya, ¿ustedes sabían qué es la catedral ahí? ¿Es una iglesia? Claro, Violet era un bar, ¿verdad? Era un bar. Te pregunto, ¿ese bar existió, sí o no? Sí existió, claro que existió. Pero los personajes que se crearon a partir de eso existieron, ¿o fue creación del autor? Claro, pues chicos, fue creación del autor. Fue creación del autor. Por ende, la literatura se basa también en eso, que el autor, bajo su imaginación y obviamente su talento, crea, pues, ¿no? Relatos, ¿no? Eso, chicos, no puede ser del historiador, ¿no? El historiador no puede hacer eso. O sea, yo como historiador no puedo agarrar y decir, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Atahualpa, ¿no? Llegó, nos reencarnó y empezó a matar a los nazis, ¿no? Hitler, ¿no? O sea, yo no puedo inventarte una historia, muchachos. Yo no puedo inventarte porque no me corresponde, porque yo necesito basarme como ciencia que es lo más cercano a la realidad, lo más cercano a lo que efectivamente ocurrió. Y es por eso que el historiador se basa en fuentes de la historia, chicos. O sea, el historiador basa su relato en fuentes, evidencia, chicos, ¿ah? Evidencia, muchachos, o sea, fuentes de la historia, ¿eh? Y en este caso, muchachos, estas fuentes, ¿no? Pueden ser de varios tipos. Primero que nada, veamos mediante su cercanía al evento. Pueden ser fuentes directas o indirectas. ¿Ya llevaron esto universal, chicos? ¿Ya tuvieron esto universal? Sí, bien, chicos. A ver, te pregunto algo. ¿Qué es una fuente directa? ¿Qué es una fuente directa? Claro, es una información de primera mano. Claro. O sea, es una información directamente, valga la redundancia,
de lo que ocurrió en ese momento, ¿no? Un resto, por ejemplo, ¿no? Machu Picchu sería una fuente directa, ¿sí o no? Claro, pues porque Machu Picchu fue creado por los incas. Si yo entrevisto, por ejemplo, a alguien para que me narre mm, a ver, si yo encuentro un documento de una entrevista a un personaje que peleó, a un soldado que peleó la guerra contra Chile, ¿sería una fuente directa, sí o no? Sí, ¿verdad? Claro. Muy bien. Y, a ver, muy bien, chicos. Entonces, las fuentes directas como tal, muchachos, son aquellas fuentes, ¿no? Que se encuentran en el proceso, ¿no? Ahora, una fuente indirecta es una fuente posterior. A ver, por ejemplo, si yo escribo un libro, hoy día yo escribo un libro sobre el primer gobierno de Alan García, ¿sería una fuente directa o indirecta? ¿Sería una fuente directa o indirecta? Indirecta, muy bien. ¿Por qué? Claro, porque es un estudio posterior. Bueno, no se nota ahí, ¿no? No lo logras notar porque obviamente mi cámara está apagada. Pero yo no estoy tan viejito, pues chico. Yo no viví en la época de Alan, pues. Bien, o sea, yo no viví en la época del primer gobierno de Alan García. Ya la próxima semana te prometo que prenderé mi cámara, ¿ya? Pero yo no viví esa época, pues chicos. Por ende, si yo quiero reconstruir ese periodo de la historia, yo lo que hago es agarrar las fuentes directas y empezar a ordenar un relato, a empezar a ordenar, ¿no? Y pues, obviamente, escribir, ¿no? Y hacer un libro sobre Alan García, sobre el primer gobierno de Alan. Pero mi libro no sería una fuente directa, sería una fuente indirecta, una fuente secundaria, porque lógicamente estoy utilizando, es un relato, como dijeron, posterior, como dijo Drake, y además también no es de la época, ¿no? Sino es posterior, ¿no? Bien, chicos, es una fuente directa e indirecta. ¿Hasta ahí está claro, chicos? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Esta parte, chicos, está clara? Sobre fuentes directas e indirectas. Bien, lo máximo. Ahora, otro tipo de fuente, muchachos, es según también, en este caso, el, el origen que tienen estas, ¿no? Pueden ser fuentes arqueológicas o monumentales, escritas, orales o etnográficas. Una fuente monumental es una fuente netamente hecha por el ser humano, ¿no? O sea, es una fuente elaborada por el ser humano. ¿A qué se refiere eso? Que tiene un resto claro, ¿no? Un resto concreto. Acá tenemos, por ejemplo, ¿no? El, los las pirámides, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ¿no? Los sarcófagos, tenemos, por ejemplo, ¿no? Todo aquello que el ser humano logró realizar, ¿no? Bien, si ustedes encuentran, por ejemplo, una cerámica de Moche, ¿sería fuente arqueológica monumental, sí o no? Una cerámica de Moche, ¿sí o no? Sí, claro, ¿verdad? Muy bien. Claro, porque fue hecho por el ser humano, ¿verdad? Si ustedes encuentran, por ejemplo, un templo tiahuanaco, ¿fuente material, sí o no? ¿Fuente monumental, sí o no? Sí, claro. Son fuentes materiales, arqueológicas o monumentales, ¿ya, chicos? Muy bien. La fuente escrita es también llamada las fuentes documentales, ¿bien? Son fuentes, chicos, que aportan, ¿sí? Que es importante porque aportan, pero que tienen una, una característica, chicos. En la fuente escrita tiene que ver bastante el autor, ¿bien? Tiene que ver bastante el autor, porque el autor, muchachos, a veces, ¿no? A veces tiende a dar su posición mediante mediante el criterio que ellos consideran, ¿no? No es del todo segura, pues, ¿no?
No es del todo, no es por 100% seguro, porque obviamente a veces, y esto es una realidad, a veces el historiador pues termina dando un punto de vista mediante lo que él cree, ¿no? O de lo que él simpatiza, ¿no? La fuente oral, chicos, son relatos, son cuentos, ¿no? Son mitos, leyendas, ¿no? Ahora, en la fuente oral también tiene un punto, un criterio, vamos a decirlo no negativo, pero es un criterio que tenemos que tener en cuenta muchas veces, que el relato oral, muchachos, tiende a exagerar. Por ejemplo, a ver, nárrame la leyenda de Mancocayo Mamaogio. A ver, chicos, ¿de dónde salieron Mancocayo y Mamaogio? Claro, salieron del lago Titicaca, ¿verdad? Muy bien. Excelente. Quién es el padre de ellos? ¿Quién es supuestamente el que los creó? El sol, claro, muy bien. A ver, te pregunto algo. ¿Ustedes creen de verdad de que dos personas pudieron salir del lago Titicaca? ¿Fueron creados por ella? No, ¿verdad? Claro. Ujú. Entonces, por esa razón, muchachos, que es un poco complicado, pues, ¿no? Ujú, es un poco complicado, entonces tiende a exagerar siempre, ¿no? Por ejemplo, yo te cuento algo. En la, en la leyenda, por ejemplo, chicos, hay una leyenda, ¿no? Que se llama la leyenda que es la leyenda, muchachos, del Pacaritambo, ¿no? En esta leyenda, muchachos, se narra lo siguiente, ¿no? Esta leyenda, muchachos, habla de que hubo un conflicto, ¿no? Hubo un conflicto, en la cual, muchacho, en la batalla de Yaguarpampa, ¿no? Hubo un enfrentamiento y pues en este caso, perdón, es el mito de los Pururaucas, perdón, mito de los Pururaucas. En el mito de los Pururaucas habla de que Pachacútec, antes llamado Cusiyupanqui, se estaba enfrentando, ¿no? a los chancas y estuvo a punto de ser derrotado, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues lo que ocurrió fue lo siguiente, ¿no? El dios solo recompensó y pues convirtió las piedras en soldados, ¿no? Y por ende él terminó ganando, ¿no? Te pregunto, ¿eso ocurrió? ¿Ustedes creen que eso ocurrió? ¿Creen que de verdad eso pasó? O sea, ¿creen que esas piedras se convirtieron en soldados de verdad? No, ¿verdad? No, es una pequeña exageración, ¿verdad? Pero que trata de hablar acerca de la grandeza, ¿no? De la importancia y todo lo demás, ¿no? Entonces, la leyenda, el mito, siempre tiende a eso, chicos, siempre tiende a generar pues una exageración, ¿no? Un poco de tratar de contar de mayor manera, ¿no? La historia, ¿bien? Y te recuerda que se llama mito oral porque obviamente que va siempre, chicos, de boca en boca, ¿no? Y que mientras que se va hablando, se va, pues en este caso, exagerando un poco, ¿no? Y las fuentes etnográficas, ¿no? Son aquellas fuentes basadas en la forma de vida, como costumbres, como tradiciones, ¿no? Eso es lo que termina siendo, ¿bien, chicos? ¿Hasta aquí vamos bien? Lo máximo, entonces, ¿eh? Lo máximo.
Ahora, recuerden muchachos también de que nosotros tenemos ciencias auxiliares, ¿no? Disciplinas auxiliares que tenemos que tener en claro para poder, en este caso, para que podamos, reconstruir la historia, porque la historia es una ciencia social. Y como ciencia social, muchachos, y como ciencia social, la historia lo que busca es, pues, en este caso, el mejor relato, ¿no? La mejor, forma de poder organizar, ¿no? Ahora, por eso es que necesita ciencias y disciplinas auxiliares. Por ejemplo, muchachos, la geografía, ¿no? La geografía es importante. A ver, en Historia Universal, por ejemplo, ¿no? Podemos entender lo siguiente, a ver. ¿Por qué Napoleón perdió contra los rusos? En Historia Universal, chicos, ¿por qué Napoleón perdió contra los rusos? Claro, pues porque Rusia aprovechó de cosas, aprovechó su geografía. Rusia aprovechó su geografía, Rusia aprovechó que tenía, pues en este caso, muchachos, ¿no? Un importante, un invierno fuerte, debilitó, ¿no? Entonces, obviamente, mediante el hecho geográfico, mediante el espacio geográfico, se puede entender un proceso histórico. Por ejemplo, también, muchachos, la economía, ¿no? O sea, ¿por qué, por qué, muchachos, se tuvo la guerra contra Chile? En realidad por problemas diplomáticos o por intereses, chicos, económicos? No, la guerra con Chile la tuvimos por el salitre, por interés económico, ¿no? Porque Chile quería el salitre y obviamente Perú quería venderlo también, ¿no? Y esto generó, pues, chicos, el conflicto, ¿no? El problema. Bien, chicos. Entonces, esas ciencias auxiliares ayudan, chicos, ayudan a poder, pues, interpretar justamente la historia, ¿no? Que ayuda a recrear, ¿no? Otra ciencia auxiliar, chicos, es la arqueología, ¿no? En la cual se encarga de estudiar o bueno, de buscar, ¿no? De los objetos creados por el hombre. El arqueólogo lo que utiliza es, pues, busca y va descubriendo nuevos hallazgos que tienen que ver con historia, ¿no? Por ejemplo, Caral, ¿no? Dada por Rushdie, ¿no? Por ejemplo, Walter Alba, que encontró los restos de las pirámides de los Moche, ¿no? Como el Templo del Sol, el Templo de la Luna, ¿no? O sea, el arqueólogo le brinda, ¿no? Le brinda información que luego el historiador, una vez que tiene esa información, lo va a poder reconstruir la historia, ¿no? La paleontología, chicos, habla de restos fósiles de animales y plantas, ¿no? Por ejemplo, acá se ve los huesos, ¿no? Se ve un poco, por ejemplo, el paleontólogo puede ver, ¿no? Los retos de la domesticación de animales que se tuvo, ¿no? ¿Cómo sé yo que el ser humano en la sierra domesticó a la llama y a la alpaca? Porque se encontraron restos, ¿no? De llamas y alpacas, ¿no? De huesos de ellos. Además, también en tierras cercadas. O sea, significa que en esa zona el ser humano se dedicó a eso, ¿no? El antropólogo, chicos, ve la evolución del hombre, ¿no? Cómo el hombre se fue adaptando, cómo el hombre fue cambiando sus tradiciones, poco a poco fue mejorando, ¿no? Y convirtiéndose, pues, en un ser con mayor desarrollo, ¿no? Y todo eso sirve, chicos, para poder reconstruir la historia. Para disciplinas auxiliares, chicos, las disciplinas son más específicas, ¿bien? No tienen que ver con una ciencia como tal, son disciplinas simplemente, pero que son más específicas. O sea, que están relacionadas a eventos así más puntuales. Por ejemplo, chicos, la paleografía, ¿no? La paleografía, muchachos, es estudio de documentos antiguos, que tienen que ver, muchachos, ¿con qué? Que tienen que ver con, con escritura en papel. Por ejemplo, muchachos, ¿no? La escritura jeroglífica, ¿no? O sea, cuando tú, un documento oficial, un documento, por ejemplo, en un documento antiguo, ¿no? La paleografía, ¿no? Que tiene que ver con escritura, con documentos antiguos, ¿no? Los tratados que se estuvieron. Las numismáticas, chicos, estudio de monedas, de medallas, ¿no? Eso cambia, ¿no?
Mira esta medalla, por ejemplo, ¿no? De los reyes católicos, ¿no? De los reyes, ¿no? Si ustedes ven, por ejemplo, la medalla del Imperio Romano, ¿no? Que tiene, pues, el símbolo de Roma, ¿no? Entonces, la numismática, el estudio de las monedas me ayuda a poder a también recrear la historia. Y la heráldica es el estudio de los escudos, los blasones, ¿no? Por ejemplo, ustedes han visto el escudo del Perú, ¿verdad? ¿Qué interpretación pueden tener con el escudo del Perú? ¿Qué interpretación pueden tener, chicos, ustedes del escudo del Perú? La riqueza de flora, fauna. Claro, chicos, la riqueza de la flora, la riqueza de la fauna, ¿no? La riqueza también del mundo mineral, ¿verdad? Claro. Recuerda, por ejemplo, de que cuando nosotros vemos, ¿no? El escudo, tenemos el árbol de la quina, que representa la fauna, tenemos la vicuña, que representa perdón, el árbol de la quina que representa la flora, la vicuña que representa, pues, a la fauna, y la cornucopia que representa el mundo mineral, ¿no? Hay un estudio sobre eso. San Marcos tiene su estudio, ¿verdad? Tiene su escudo, ¿verdad o no? ¿Has visto el escudo de San Marcos o no? Hay una historia sobre eso también, ¿verdad? Representa algo, porque recuerda que San Marcos fue fundada en el virreinato. San Marcos fue fundada en 1551. Entonces, lógicamente, muchachos, San Marcos es una universidad que tiene un lado real también, ¿no? Fundado, pues, en este caso, por la realeza, ¿no? Y por la corona española, ¿no? Que obviamente hoy día ya pasó a ser una universidad nacional, ¿no? Pero es importante, ¿no? Claro, una influencia realista, ¿no? Claro, muchachos, recuerda que fueron los dominicos los que vinieron y fundaron San Marcos, ¿no? Una de las primeras órdenes religiosas en llegar al Perú. O sea, los escudos también me pueden servir, chicos, para estudiar la historia, para interpretarla, para reconocerla y para entenderla de mejor manera. La reconstrucción de la historia tiene también de disciplinas auxiliares que ayudan y que ayudan a mejorarla, ¿no? Y a entenderla de mejor manera. Bien, chicos, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Dudas, consultas? Lo máximo, Marlon, lo máximo, William, lo máximo, Gerardo. Bien, chicos. Ahora, vamos a hablar un poco acerca de teorías sobre el origen de la cultura peruana. Chicos, la cultura peruana, ¿no? La cultura peruana como tal, ¿no? ¿Qué es una cultura? ¿Qué diferencia a una civilización con una cultura? Y recuerda, chicos, que la cultura tiene cerámica. Entonces, al tener cerámica la cultura, muchachos, al tener cerámica la cultura, lo que va a tener es lo que se intenta es tratar de preguntarse cómo la cerámica apareció, ¿no? Cómo el ser humano empezó a utilizar la cerámica. Y ante esto, pues, aparecen teorías, ¿no? La teoría más conocida, tal vez, es la teoría de Julio César Tello, ¿no? Esa teoría de Tello es la teoría autoctonista, una teoría que dice que la cultura peruana nació en el propio Perú. Él recuerda que Tello es el descubridor o es el que dio a conocer la cultura chavín. Entonces, para Tello, la cultura peruana nació exactamente en el Perú, netamente en la selva amazónica y los Andes. Ahí nació la cultura peruana, en el Perú, dentro del Perú, pues es autoctonista. ¿Bien? Dice de que la cultura de Chavín tuvo influencia de la selva amazónica y los Andes, ¿no? Por eso él habla de una cultura llamada la cultura arahuaca. ¿Bien? Ahí está, Tello y la cultura autoctonista. ¿Bien? Ahora, pero su gran crítico de Tello fue Max Zule. Max Zule menciona que no fue la cultura, que no fue, muchachos, que no fue, muchachos,
un origen dentro del Perú, sino que tuvo un origen externo. Y Max Zule habla de que la influencia vino de Centroamérica, es principalmente de las culturas andinas y mexicanas, ¿no? Hay una similitud, dice, ¿no? O sea, para Max Zule, la influencia vino de los olmecas, de los mexicanos. Por eso él habla de Protonazca y Protochimú. Una similitud, dice, entre la cultura andina y la cultura de la zona de México. Por eso él habla de que existe una influencia de los mayas, de los aztecas y los olmecas. Sobre todo de los mayas y olmecas. Eso plantea Max Zule, ¿no? Por eso se le llama teoría inmigracionista. Les volvemos a repetir. Ule, Ule plantea de que la cultura peruana, la cerámica peruana, viene influenciada de Centroamérica. Tello dice que la cerámica peruana tiene su propia influencia interna, nace en el propio Perú. Federico Kaufman menciona de que la cultura peruana tiene una influencia de la cultura valdivia, en Ecuador. Él habla de que hay un factor externo que influye en la cultura peruana. Y chicos, el que aparece al final es Lumbreras, ¿no? Lumbreras que hace poco nada más ha fallecido, ¿no? Y Lumbreras habla de factores internos y factores externos. Lumbreras menciona de que es una síntesis, Lumbreras. Dice, ni es netamente interno ni es netamente externo. Existe una influencia. ¿Qué significa eso? Que los factores internos influyen, pero también influyen los factores externos, dándole mayor énfasis al factor interno. O sea, para él lo interno es más importante, pero también influye lo externo. Por eso es la teoría halogenista. ¿Bien, chicos? Él habla de eso. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, claro. Lumbreras habla de que existe una influencia externa, sí, pero que principalmente es algo interno, ¿no? Eso es lo que habla Lumbreras. Lumbreras menciona de que es una síntesis de factores, factores internos y factores externos. Bien, chicos, o sea, significa que Lumbreras menciona, hay factores internos dentro de la cultura peruana, pero también llega influencia externa. Bien, eso es lo que dice Lumbreras. O sea, es una síntesis en realidad. O sea, no dice de que la cultura peruana es netamente del Perú, de los Andes, ni tampoco dice que la cultura peruana es netamente del exterior. O sea, él menciona una síntesis cultural. ¿Sí, Luis? ¿Está un poquito claro, Luis? Sí. Ahora te respondo, Sadik. Alóctono significa que no es oriundo, que no es netamente de ese lugar. Por eso se le llama alóctono, ¿no? Kaufman menciona de que la cultura peruana no es netamente del Perú, sino es de fuera. Él habla de la cultura valdivia en Ecuador. Por eso es que le dice alóctono. Lo alóctono es lo que no es oriundo, lo que no es netamente de ese territorio, que no es originario en un lugar. ¿Bien? No, no te preocupes. Bien, chicos. Hasta aquí quedamos claros, muchachos. Bien, chicos, lo máximo. Hasta aquí vamos bien, muchachos. ¿Todo claro? ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Algo que no haya quedado claro?
Los demás chicos somos aquí cerca de 40 estudiantes. Solamente veo a 5 poniéndome así. Los demás. Ah, está perfecto, no te preocupes. Muy bien. Muy bien. No se preocupe, yo le voy a mandar el material. Yo le mando a la misa el material y ya con eso ustedes ustedes ya lo tienen ahí, lo copian, ¿no? Yo les voy a mandar el material, no se preocupen, chicos. Bien, chicos, ahora, ya una vez que aparecen las culturas, ¿no? O que ya se habla un poco del origen de la cultura, se habla de periodos culturales, ¿no? La cultura se inicia en el Perú, pero a veces... ¿qué cultura? No, es que no se ponen de acuerdo, Drake. No, no, no. Por eso es que la teoría que más se asemeja o que más se considera es la teoría de Lumbreras, porque es una teoría que unifica, ¿no? Que no divide, sino que unifica, ¿no? Pero son diferentes. Por eso es que Max Zule habla de Protochimú, Protonazca, ¿no? Tello habla de Chavín, ¿no? Lumbreras también estudia Chavín, pero para Lumbreras la cultura que más estudió fue Wari, ¿no? Entonces, no, claro, no se ponen de acuerdo. Es un debate entre ellos también, ¿no? Entre teoría, entre autores. Lo que sí es importante es entender qué quiere decir cada teoría, ¿no? Porque San Marcos te lo ha preguntado. En el examen no, pero en el examen anterior te preguntó justamente por Max Zule y la teoría inmigracionista. También te has sabido preguntar sobre la teoría de Lumbreras. ¿Bien? Bien, muchachos. Ahora, una vez que las culturas aparecen, se van a periodizar las culturas, ¿ah? A nosotros tenemos dos grandes momentos. Tenemos dos grandes momentos. El periodo autóctono y el periodo dependiente. Ahora, el periodo dependiente es a partir de la llegada de los españoles. A partir de que los españoles llegaron a los Andes, es el periodo dependiente, hasta la actualidad. Si bien es cierto, nosotros somos libres, ¿no? Somos libres e independientes, tenemos pues una cercanía a organismos internacionales, por eso es un periodo dependiente aún. Y el periodo autóctono es desde que el ser humano llegó a América hasta que, perdón, desde que llegó a los Andes hasta que llegaron los españoles. Y para eso, chicos, vamos a estudiar a dos grandes autores, a John Rowe y a Lumbreras. Ambos estudian estos periodos, solamente que lo van a plasmar de manera diferente. John Rowe va a priorizar las culturas teniendo en cuenta la evolución de la cerámica. Para John Rowe va a ser la cerámica el mecanismo de periodizar la historia. Y Lumbreras va a tener en cuenta los factores sociales económicos. ¿Eh? Lumbreras va a tener esto, el factor social económico, o sea, la relación socioeconómica que tengan las civilizaciones, las culturas. ¿Bien? Esa es la diferencia, chicos. Ahora, John Rowe, bien, basándose en la cerámica, va a hablar de periodo lítico, donde se encuentran pues los cazadores y recolectores, el periodo inicial, el horizonte temprano, intermedio temprano, horizonte medio, intermedio tardío y horizonte tardío. Ahora, acá quiero que tengas en cuenta, chicos, es John Rowe el gran defensor de los horizontes e intermedios. ¿Qué es un horizonte y qué es un intermedio? ¿Alguien sabe, chicos, qué es un horizonte y qué es un intermedio? ¿Alguien sabe, chicos, qué es un horizonte y qué es un intermedio?
A ver, te leo, te leo. A ver. Límite, no tanto, ¿ah? No tiene mucho que ver con límite. Un horizonte intermedio, chicos, está relacionado a, un horizonte es cuando una cultura logra expandirse, cuando una cultura tiene influencia sobre otras. Y un intermedio es una cultura donde la cultura es pequeña, ¿no? O sea, tiene solamente una influencia regional. Bien, chicos, discúlpenme que he cambiado de imagen, ¿ya? Es que me había dado cuenta que en la imagen anterior había un problema. El que habla de Lítico es Lumbreras, no es John Rowe. Lítico habla Lumbreras, ¿no? Para John Rowe todo eso anterior es el precerámico, ¿ya? Es el precerámico. Ahora, miren, el autor, cada vez que tú veas horizontes e intermedios, es John Rowe. Horizonte es cuando una cultura tiene influencia sobre otras. Por ejemplo, Chavín. Chavín estaba en Ancash, pero Chavín tiene influencia sobre la sierra, sobre la costa, ¿no? Los incas tienen su centro principal en Cusco, pero tienen influencia desde Colombia hasta Chile, horizontes. E intermedios son culturas regionales, culturas chiquitas, culturas que solamente se encuentran en lugares muy específicos, ¿no? Por ejemplo, está Chimú, por ejemplo. Chimú está en la costa norte nada más. Está, por ejemplo, Nazca está en Ica nada más, ¿no? Está Chancas, los Chancas solamente están en Apurímac, ¿no? Los Huancas solamente están en Huancayo, ¿no? En la zona de Junín. Entonces, las culturas, muchachos, a ver, Marlon, por estas categorías, no, no, son las mismas épocas, son la misma época. Por ejemplo, para el precerámico, el periodo inicial, para John Rowe, es para los lumbreras, el lítico y el arcaico. El sueño temprano, para lumbreras, es el formativo. El intermedio temprano, para lumbreras, es los desarrollos regionales. El horizonte medio para lumbreras es Wari. El intermedio tardío para lumbreras es el estado regional. Y el horizonte tardío para lumbreras es el imperio inca. O sea, son los mismos periodos, solamente con diferentes nombres a partir de un diferente análisis, ¿no? Para John Rowe va a importar la cerámica, vuelvo a repetirte. Cuando tú encuentres una cerámica, Chavín, en la Sierra Central o en la Sierra Sur, es horizonte. Pero cuando tú encuentres una cerámica regional nada más, como por ejemplo, ¿no? Nazca, que solamente está en Ica, entonces sería intermedia. Claro, siempre, cada vez, Marlon, que un horizonte cae, se forma un intermedio, porque se pierde la unidad, pues. Cada vez de que la unidad se rompe, por ejemplo, Wari, ¿no? Wari fue un imperio. Se rompe Wari y cada región va a estar independiente y se va a gobernar de forma independiente, intermedio. Por eso es que cada vez que que cae un horizonte, se forma un intermedio. Culturas únicas sin influencias externas. ¿A qué te referías, Luis, con esto de culturas únicas sin influencias externas? ¿Me podrías explicar para poderte decir? Ya, claro, el intermedio no son culturas sin influencia externa. Claro, culturas regionales nada más. O sea, una cultura que es netamente de la propia región y que no tiene un control de otra zona, ¿no? Por ejemplo, Nazca se organiza en Ica, o sea, no tiene un control de otra región. Los chachapoyas están en Amazonas, solamente viven en esa zona, ¿no? Ah, ¿por qué no hay ¿Está claro Luis? Muy bien, Marlon. ¿Por qué no hay un intermedio luego de que cae los incas? Y es que llegan los españoles, pues, hijo. Y cuando llegan los españoles son los que van a administrar la región andina. Claro, no es que destruyen, ¿ah? No, no van a destruir del todo, porque los españoles vienen y hay sincretismo cultural.
se unen con lo andino. Por eso es que nosotros tenemos todavía, pues, gente que habla quechua, ¿no? Y todo lo demás. Pero lo que sí hacen es tener una forma de organización diferente. Porque para el español no importa mucho las huacas, pues, importa más el oro y la plata. O sea, va a modificar la importancia, ¿no? Cuando cae una cultura, normalmente, claro, se la invade, ¿no? Por ejemplo, los incas invadieron a los chachapoyas y Amazonas pasó de ser independiente a ser del control de los incas. Los incas derrotaron a los chimú. La zona de la costa norte pasó de ser independiente a ser controlada por los incas. Entonces, esa es la importancia, ¿eh? Claro, es que los españoles tienen otras, claro. Después del Imperio tardío, después de los incas, cambia todo el panorama porque obviamente ya no hay una organización autónoma, ¿no? Ya no es netamente andina, sino que tiene influencia extranjera. O sea, significa que ahora España va a poner sus condiciones y va a ordenar según lo que España quiere. Por eso es que dejamos ahí la etapa autónoma y pasamos a la etapa dependiente, una etapa en la cual se va a depender de gobiernos extranjeros. Bien, bien, chicos. ¿Todo claro hasta acá, muchachos? Listo, chicos, lo máximo. Ujú. Bien, chicos, continuamos entonces. Dice, las teorías sobre el origen de la civilización andina. Veamos la pregunta, chicos. Chicos, por cierto, hoy día, no sé si ya le avisaron a la Miss, hoy día voy a terminar la clase 11:55, chicos. Es que tengo que volar. Bien, no te preocupes que la próxima semana voy a compensarte y esos 10 minutos lo vamos a recuperar, chicos. No te preocupes por ese lado, ¿ya? Pero por esta semana, solamente por estos días, por el día de hoy, ¿sí? Vamos a terminar la clase unos minutos antes, chicos. Sí, solamente por esta vez, chicos. Te prometo que no volverá a ocurrir. Veamos, dice, las teorías sobre el origen de la civilización andina se pueden organizar en dos foques, las difusionistas y las evolucionistas, en función al foque, a un foco de irrigación y espacio de desarrollo. Acerca de las primeras, determina el valor de verdad. Las difusionistas, ¿bien? A ver, veamos, dice, ¿corresponde a la teoría de Lumbreras para explicar el origen de Chavín? Chicos, difusionistas es de que viene de fuera, ¿no? Que se difunde, ¿no? Evolucionistas es que evoluciona dentro del territorio. ¿Tello es difusionista o es evolucionista? Tello es evolucionista, claro. Por ende, esta alternativa sería falsa, ¿verdad? Dice, plantea la posibilidad de que la cultura andina provenga de Mesoamérica. ¿Difusionista, sí o no? Claro, esto es verdadero, ¿verdad, chicos? Esto es verdadero. Obviamente que ese enunciado es verdadero. Bien, muy bien, chicos, verdadero. Ujú. Afirmó la existencia de múltiples focos de irrigación de la cerámica peruana. Los difusionistas dijeron de que habían varios focos. No, chicos, no. Los difusionistas es Maxule. Maxule dijo que hubo muchos focos o Maxule dijo que venía de Mesoamérica. Claro, falso, pues chicos. El que planteó varios focos fue Lumbreras. Y Lumbreras habla de evolución interna e influencia extranjera.
Bien. Luis Guillermo Lumbreras afirmó que solo los factores externos generaron la cultura andina. Factores externos, no, falso, ¿verdad? Lumbreras habló, chicos, de factores internos y factores externos, ¿verdad? Así que la pregunta sería avión, chicos, avión. Uno, avión. Chicos, siguiente. Dos. En el esquema de John Rowe, las sociedades andinas presentan un desarrollo económico, social, político y cultural. Sin embargo, para periodificarlas, según el autor, se deben tomar en cuenta elementos distintivos de su tecnología y su grado de expansión para establecer su dominio cultural. Dicho elemento hace referencia a, claro, muy bien. ¿Cuál sería la clave? Casa, muy bien, excelente. La evolución de la cerámica, bien, chicos. La cerámica, sin lugar a dudas. Muy bien, chicos. Tres. La periodización prehispánica propuesta por el arqueólogo Guillermo Lumbreras se inicia con el periodo lítico y culmina con el desarrollo del periodo horizonte tardío. Muy bien, excelente, chicos. Horizonte tardío, recuerda que es Incas, ¿ya? Incas, ¿ya, chicos? Recuerda, acá estamos cometiendo, chicos, un medio, una especie de confusión, ¿ah? Porque Horizonte no es de Lumbreras, Horizonte es de John Rowe, ¿no? Claro, no, no, formativo no, formativo es Chavín, Horizonte temprano, ten cuidado, ¿ah? Ten cuidado, vamos a retroceder, ¿ah? Horizonte temprano es formativo, te estaba diciendo por el final, claro, por el final del periodo prehispánico. Y el final del periodo prehispánico es obviamente el periodo tardío, incas, ¿verdad? Claro, sí, es que no habría otra clave, Luis, ¿bien? No habría otra clave. Pero si acá apareciera, pues, Inca, sería Inca, ¿no? O Tahuantinsuyo, ¿no? Como el periodo del Tahuantinsuyo sería la clave de Tahuantinsuyo, ¿no? Cuatro. Según la presentación de John Rowe, el periodo inicial se inició, con la redundancia, con la aparición de la cerámica y se produjo la consolidación de los cambios que se iniciaron en el Reino Superior. Uno de los aspectos más sobresalientes fue ya, en el Greco superior, chicos, en el Greco superior, lo que ocurrió fue la domesticación de plantas y animales. ¿Eh? Pero, dice, inició y aclaró. En el periodo inicial, chicos, aparte de tener agricultura, te explico así. Cuando apareció, chicos, cuando apareció la agricultura y la ganadería, la gente ya dejó de dedicarse a la casa y todo lo demás. Por ende, tenía más tiempo. Y como había más tiempo, empezó a buscar pues algunas formas de hacer más sencillo su organización, ¿no? Y ahí aparece la cerámica, ¿no, chicos? La cerámica. John Rowe dice, según la predicción de John Rowe, uno de sus aspectos más sobresalientes, ¿cuál fue el aspecto más sobresaliente para John Rowe? ¿Cuál es el aspecto para John Rowe, chicos? ¿Cuál es el aspecto que utiliza John Rowe para poder priorizar la historia? La cerámica, ¿verdad? Por ende sería la B, ¿verdad? La invención de técnicas ceramistas, ¿verdad? Muy bien, chicos, excelente. Cinco, a ver, ¿qué marcas en la cinco? Besito, dice, a ver. Horizonte temprano es consolidación de gobiernos teocráticos, porque Chavín tiene teocracia. Ya te contaré de aquí a unos días. Intermedio temprano es sociedades. Intermedio temprano sería mm, de dominio denominado periodo de desarrollo regionales, ¿no? Horizonte medio sería expansionismo temprano de carácter imperial. Wari es el primer imperio.
E intermedio tardío sería pues las sociedades andinas conquistadas por los incas, ¿verdad? Así que sería 1B, 2D, 3A y 4C. Casita, ¿verdad? No te preocupes, que esto lo vamos a explicar más adelante. ¿Eh? Los gobiernos teocráticos son gobiernos gobernados por los sacerdotes. Eso es Chavín. Intermedio temprano es el periodo de desarrollo regionales, ¿no? Intermedio es regional. Horizonte medio es el expansionismo temprano, porque el primero que se expande es Wari. ¿Bien? Intermedio temprano son sociedades conquistadas por los incas, porque intermedio tardío, perdón. Porque una vez que los incas van sometiendo uno por uno a todos los pueblos, ¿no? Derrotan a los chimú, derrotan a los chichapoyas, derrotan a los chancas, a los chincha, a los huancas, etcétera, ¿no? Bien, chicos. 6. Acerca del surgimiento de la civilización de los Andes centrales determina el valor de verdad. Uno, la similitud iconográfica entre las culturas costeñas y las mesoamericanas es un fundamento de la teoría migracionista verdadero, ¿no? Verdadero, claro. ¿Quién es el autor de la teoría migracionista? Max, Max Ulle, ¿verdad? Max Ulle, claro, verdadero. Dos, la teoría autoctonista se fundamenta en un enfoque evolucionista, ya que considera un origen andino mesoamericano. Verdadero, ¿verdad? Claro. La teoría autoctonista, muchachos, es la teoría de Lumbrera, perdón, es la teoría eh, de Tello. Tello habla de evolución, pues claro. Evolucionó en el mismo territorio y tiene un origen andino y amazónico, verdadero. Tres, la teoría autoctonista afirma que la cultura andina y la mesoamericana son símiles por tener un mismo foco cultural. La teoría autoctonista afirma que la cultura andina y la mesoamericana son símiles. Pues, y esto también es verdadero, ¿no, chicos? Porque él menciona, ¿no? Que tanto la cultura andina tiene como foco de origen el interior de los Andes, y también menciona que Mesoamérica también tiene así, ¿no? Una evolución a partir de un centro en los Olmecas. Así que la clave, chicos, sería de las 6 de Vita, ¿eh? De Vita. No, es que no, es verdadero. ¿Por qué? Porque recuerda que Max Zule habla de proto-Nazca y proto-Chimú. Y Nazca está en Ica y Chimú está en La Libertad. Ambas culturas son costeñas. Muy bien, chicos. No te preocupes, Melissa. 7. La transmisión de conocimiento de los sucesos del pasado en la sociedad inca era realizada de manera oral, de una generación a otra. Al carecer de un orden cronológico, los hechos recordados se trastocaron en el tiempo y en el espacio, dando lugar a una serie de mitos que los españoles. ¿Qué hicieron, chicos, los españoles con estos mitos? ¿Qué hicieron, por ejemplo, con el mito de la leyenda de Manco Cápac Mahomet? ¿Qué hicieron con el mito de los hermanos Ayar? Los transformaron en relatos históricos reales, pues, chicos. Claro, los mitos. No tergiversaron. Posiblemente sí, ¿ah? Pero lo convirtieron en un hecho histórico, pues. Porque la leyenda de Manco Cápac Mahomet era algo que los andinos hablaban nada más. ¿Quién lo hace un relato histórico? Los españoles, pues, para explicar el origen de los incas.
El Inca Garcilaso de la Vega, claro. O sea, los españoles lo que hacen es agarrar la fuente oral y explicar, utilizarlo como una fuente histórica. Por eso lo transforman en hechos reales. Por eso ustedes en el colegio, cuando han hablado del origen de los incas, ustedes hablan de la leyenda de Macapapamoguio y la leyenda de los Tenosayer, como hechos, como relatos históricos reales, ¿verdad? Y eso fue lo que hicieron los españoles. El relato es andino, pero los españoles lo agarraron ese relato y lo transformaron en un hecho real, ¿bien? Bien, chicos, continuamos. 8. Para pacificar el virreinato del Perú, uno de los problemas que afrontó el virrey Toledo fue acabar con el foco de resistencia Inca y Vilcabamba. Luego de derrotar y ejecutar a Tupac Amaru, llevó adelante una campaña ideológica contra la memoria de los incas con la finalidad de legitimar la conquista española. Así, obras como La historia índica de Sarmiento de Gamboa y Anónimo de Yucay sostenían ya. Acá te ayudo, chicos, ¿eh? Porque es una pregunta un poco más complicada, que la vamos a ver más adelante. Eh, los incas eran tiranos y sus poderes verdaderos, ¿no? Ese fue el relato, ¿no? Es el relato de que se quiso intentar hablar, ¿no? De que los incas eran tiranos, usurpadores y todo lo demás. Los incas eran tiranos, pero civilizadores, no, eran tiranos y usurpadores. El civilizador es España, pues. El que civiliza es España. Los españoles eran enviados por Dios, claro, pues hay una leyenda de donde el arcángel Gabriel baja, ¿no? Con su espada, ¿no? A civilizar a todos aquellos herejes, ¿no? Dios premió con riquezas a los españoles, verdadero, ¿no? La creencia de que Dios, ¿no?, se había recompensado, ¿no? Por campaña. Es que en esa época no podemos analizarlo como ahorita, Luis. No es como ahorita, ¿no? O sea, tú recuerda que la historia, en muchos casos, los relatos que se cuentan, lo cuenta el vencedor, ¿no? Lo cuenta el vencedor. Entonces, España como ganó, España intentó dejar como el bueno a España y al malo al Inca, ¿no? Claro, es la perspectiva del conquistador. Por eso te está hablando de que, ¿quiénes son Sarmiento de Gamboa? Es un andino, Sarmiento de Gamboa. Claro. Es como, por ejemplo, o sea, es que en la historia, Luis, no hay buenos ni malos, ¿no? España no fue malo, tampoco fue bueno, ¿no? Los incas tampoco eran buenos. O sea, si no, pregúntale a un chimú, ¿no? O sea, los incas, claro, los incas buscan, o sea, yo siempre busco, siempre he escuchado que intentan decir que el español era el malo, ¿no? Y que el inca era el bueno. No es tan cierto que digamos, ¿ah? Porque para el Chachapoyas, para el Chimú, para el Huanca, el Inca era malo, pues porque el Inca los había sometido, los había derrotado, ¿no? Entonces, por eso es que los españoles recibieron apoyo de muchos pueblos. ¿Quién apoyó a los españoles? Los apoyaron los pueblos andinos derrotados por los incas. Claro, claro. Entonces, aquí, chicos, un consejo de amigo que te doy para futuro. Aquí no hay buenos ni malos, ¿bien? Son simplemente acontecimientos que pasaron y tenemos que tener claro eso, ¿bien? Bien, chicos, no hay que romantizar la historia. La clave de la 8 sería enano. Bien, chicos. Bien, chicos. 9. Una de las fuentes escritas referenciales para la construcción de la historia de los incas es la crónica de Garcilaso de la Vega denominada Comentarios Reales de los Incas, la cual estaba dividida en dos partes. En la primera parte, el autor demuestra, ya, la primera parte, chicos, no, en la primera parte, él busca narrar la excelencia del gobierno de los incas. Garcilaso de la Vega, chicos, es un mestizo. Es un mestizo. Entonces, lo que García de la Vega busca es unificar el relato andino con el relato español. En la primera parte de la obra, ¿no? Muestra la excelencia del gobierno inca. ¿Bien? Y en la segunda parte, pues va a hablar acerca, pues, ¿no? Del rol civilizador, ¿no? Del español.
Así que la clave es la A. Sí, claro que sí, Drake, claro que sí. Más adelante lo vamos a ver con mayor detalle de los temas. Ahorita solamente es una visión general nada más. Y lo vamos a descomprimir más adelante poco a poco. Ya, chicos, observa la siguiente imagen y dice sobre el origen de la civilización andina. Azteca, Maya, Protochimú, personaje. ¿De quién es esta teoría? ¿De quién es la teoría, chicos? De Max Ulle, obviamente, ¿verdad? De Max Ulle. De Ulle, obviamente, dice. Identifica los enunciados que corresponden a la teoría relacionada con el gráfico. Sostiene que la civilización andina proviene de Mesoamérica. Verdadero, ¿no? Verdadero, ¿no? Claro que sí, esto es recontra verdadero. ¿Se trata de la teoría migracionista de enfoque evolucionista? Sí es la teoría migracionista, pero es de enfoque evolucionista. Falso, ¿verdad? Claro, es difusionista. Muy bien, Luis. Dicha teoría fue criticada por Max Ull y defendida por Tello. Fue al revés, ¿verdad? Fue defendida por Ule y fue criticada por Tello, ¿verdad? Así que esto es falso. Supone que la cultura matriz del Perú se halla en la costa, Protochimú en la Libertad, Protonazca en Ica, está en la costa, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Excelente, muy bien. Por ende, chicos, la clave de esta alternativa sería casita, chicos, uno y 4. ¿Bien? Uno y 4. Bien, chicos, o sea, vuelvo a repetirte lo que te dije hace un ratito para que quede un poco claro y me puedas entender, bien, chicos. Muchachos, recuerda por favor, muchachos, que en la historia no hay buenos ni malos, ¿bien? En la historia son relatos, bien, chicos, y o sea, son acontecimientos, perdón, son acontecimientos que a veces ocurren, ¿no? Y que se dan de cierta forma. Por ejemplo, los incas, a nosotros bajo un modelo nacionalista nos han dicho que los incas eran la sociedad perfecta y que llegaron los españoles que fueron malos, ¿no? Y que los españoles malos, ¿no? Malditos ellos, malograron lo bueno que habían hecho los incas. Ahora, ya, pero ese relato no es del todo cierto, porque si los incas hubieran sido la sociedad perfecta que los nacionalistas cuentan, ¿por qué entonces los chimú, los chachapoyas, los huancas, los chancas, los tayanes, los tumbesinos apoyaron a los españoles? Porque obviamente ellos fueron sometidos por los incas, pues. Ellos fueron sometidos de manera violenta por los incas y tenían un rencor hacia ellos. ¿Se dan cuenta? O sea, y eso pasa, chicos, en toda civilización. Eso pasó en Egipto, pasó en Mesopotamia, pasó en... O sea, no hay civilización que tenga esa figura. Claro, ¿no? Es más, recuerda que muchos familiares de Atahualpa apoyaron a Pizarro. Tupac Manco Inca, Paulo Inca, o sea, los hermanos de Atahualpa, que querían el trono, apoyaron a Pizarro. O sea, ¿a qué voy con esto? A que dejemos, chicos, de romantizar la historia y dejemos de ver una historia como nos cuentan en el colegio. Acá hay que analizarla más. ¿Bien? Lo mismo pasa también en la historia. Para reforzar, recomendaría algún libro de la teoría de los boletines de la pre. Las preguntas. Sí, claro, o sea, ustedes tienen que trabajar, chicos. Nuestro material que nosotros tenemos es muy completo. Es muy completo, Drake. ¿No? Es muy completo, pero aparte de la teoría, porque en todas las clases te voy a dar teoría, te voy a dar las preguntas, o sea, siempre te vas a ir ustedes en la clase de historia del Perú con con material, con diapositivas del tema tratado ese día, ¿bien? Pero claro, ustedes de todas maneras tienen que revisar el material de la prepo, ¿no? Para clavetear, ¿no? Si tienen alguna pregunta sobre eso, enseñarme, ¿no? Sí, tienen que trabajar también con eso, ¿no? Ahora, recuerda que muchas veces lo que se trabaja en la pre, no muchas veces viene en San Marcos, ¿no? Porque la pre lo realiza la OCA y a veces el examen de admisión es los propios profesores de cada facultad, ¿no? Hay una discrepancia entre ellos, ¿no? Ahora, lo que sí te recomiendo es de que leas, ¿no? De que leas, de que veas videos, ¿no? Que te ayude bastante a reforzar. Ahora, volviendo al tema, chicos, lo mismo pasa con con los peruanos y chilenos, ¿no?
O sea, si tú escuchas a un chileno, para el chileno la guerra fue justificada, para la guerra fue lo mejor, ¿no? El boliviano fue el que traicionó a Chile, ¿no? Etcétera. Pero para un peruano, la guerra, el mal es el chileno, ¿no? Entonces, qué quiero que entiendas es que dejemos de romantizar la historia. Acá no hay buenos ni malos, no es una novela mexicana, no es La Rosa de Guadalupe, chicos. Acá es historia y como ciencia tenemos que analizarla desde un punto neutral. ¿Bien? Consejo de amigo, chicos, espero de que así sea hasta las 20 semanas que tenemos. ¿Bien? Bien, chicos, ¿alguna pregunta, duda, consulta hasta acá? Lo máximo, chicos. Entonces, por hoy, muchachos, nos vamos a quedar aquí. Bien, ya la próxima semana, estos minutitos que estamos dejando de tener, te los recupero yo la próxima semana. Chicos, no te preocupes, ¿ya? La próxima semana sí o sí, chicos, esos 10 minutos adicionales nos vamos a quedar, ¿ya? Te mando un fuerte abrazo, muchachos. Ha sido un placer estar contigo. Cuídate muchísimo. Nos vemos la próxima semana, chicos, a la misma hora, en el mismo lugar. Muchas gracias, Miss Patty. Cuídense muchísimo. La próxima semana, esos 10 minutos, hazme acordar para poderlo continuar, chicos. Nos encontramos la próxima semana, chicos. Ha sido un placer conocerte y pues desearte el mejor, chicos, de los ciclos, ¿bien? Que sea el último ciclo porque aquí vas a ingresar. Hasta luego, chicos. Un fuerte abrazo. Cuídense muchísimo.